Ahora, quiero darte estas 3 razones que están aquí en la palabra de Dios, ¿ok? Y la primera razón dice que aprecien el liderazgo porque trabajan como diligentemente entre ustedes. Mira, vamos a ver aquí el versículo 12. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que honren o amen a los que trabajan entre vosotros. Ahora, ser líder en una iglesia es una labor honorable. Es un gran privilegio, es un gran honor, es un gran privilegio. Inmerecedores los que estamos en esa función. Es más, si le preguntas aquí al pastor Gedeón y el pastor Hugo y me preguntas a mí, no queríamos. No queríamos. Pero cuando Dios llama, Dios llama. Nos toca que obedecer. Entonces, también, hermanos, estar en el ministerio y estar en el pastorado es un trabajo duro. Por eso algunos no quieren entrarle al pastorado. Como decimos ahí en mi rancho, le sacan. ¿Sí? No son enchiladas. No es algo fácil. O sí, a lo mejor para usted, pastor Hugo y pastor Gedeón, sí, ¿verdad? Sí, es fácil. Estuvieron pastorando allá en Dallas, en Fort Worth, ¿verdad? ¿Y fue fácil? No, ¿verdad que no? A veces es más fácil a lo mejor ir a una compañía y type stuff ahí en la computadora, o reparar algo, o hacer algún trabajo físico, que a veces trabajar con la gente. ¿Sí o no, pastor Hugo? ¿Sí o no? Pero hermanos, el liderazgo es exigente y el liderazgo también es agotador, a veces es fatigoso, y cualquier líder que ha intentado cumplir fielmente con esas responsabilidades del liderazgo te lo sabe y te lo va a decir. A veces los que están en el ministerio y los que están en el pastorado no lo dicen. A veces vienen caminando hacia el púlpito y tú los ves sonriente, ponen un rostro, ¿me entiendes? Cuando por dentro también están ocurriendo cosas en su vida, en su matrimonio o en su familia, o lidiando con ciertas cosas con sus hijos, o lidiando cosas del trabajo o de cualquier otra cosa que tienen que ver de la casa o allá afuera. La verdad es que cuando tú platicas con un ministro y platicas con un pastor, te van a decir que lo que menos quieren es hablar en una sesión de negocios. ¿Sí o no? Pero sabes, el tratar los asuntos de la iglesia, tenemos que enfrentarlos o abordarlos, porque se trata de avanzar a la iglesia, se trata del bienestar físico, espiritual de la iglesia, y se trata de analizar todo y entonces tomar decisiones. Es un trabajo agotador, pero quienes se mantienen fieles, quienes trabajan duro, deben ser vistos según la palabra de Dios y apreciados y amados y honrados como el liderazgo en función y el llamado que Dios les ha dado. Tal vez quisiera aprovechar para contar algunas cositas que por ahí me encontré en el internet respecto a eso. Hermanos, y les voy a leer parte de lo que encontré aquí en el internet. Ser pastor está catalogado dentro de las 4 profesiones, pon atención a esto, más difíciles en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un pastor debe ser predicador, debe ser maestro, debe ser emprendedor, debe ser ejemplo, debe ser padre, debe ser esposo, debe ser consejero, debe ser conferencista, debe ser planificador, debe ser ministro, debe ser visionario, debe ser administrador, debe ser mentor, debe ser amigo, debe ser reconciliador, debe ser consejero de matrimonios, de jóvenes, formador de líderes, maestro de Biblia, intercesor, etcétera, 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 etcétera. Pero también muchas ocasiones tiene que ser el portero del templo, muchas veces tiene que ser de chofer de algunos hermanos, muchas veces tiene que ser también inclusive hasta personal de limpieza, tiene que hacer un montón de cosas. Ahora, on top of that, como dicen por ahí, todo pastor enfrenta también constantemente todo tipo de críticas. Críticas por aquí y por allá. El pastor no me visita. La enseñanza o la predicación no me llena. El culto es muy largo, se tardaron mucho. Pero sí se chutan una película de 3 horas, ¿verdad? O toda la serie se la chutaron en una tarde, ¿verdad? Ahí en Netflix. ¿Ah? ¿Cómo dijo? Las coreanas, las novelas coreanas. El pastor no hace nada. Los hijos del pastor no son un buen ejemplo como los demás, o que deben de ser. Y sabes, una de las cosas más difíciles en el ministerio, en la vida de un pastor, es saber que en algún momento las personas que ellos aman, y pon atención a esto,
Las personas a quien ellos aman son las que van a abandonarlo e incluso lo van a traicionar. ¿Sabías tú que el pastor o el ministro muchas veces es la persona más solitaria de la congregación? Ustedes van a ver a un ministro y van a ver a un pastor. Ahora se los digo porque ustedes conocen también a otros ministros y otros pastores y quiero, el Señor nos dice en la palabra de Dios que los amemos, que los honremos. Así que si conoces a uno, ora por él, ora por su esposa, ora por sus hijos, ¿verdad? Pero pocas veces ese pastor que tú de repente lo ves rodeado de gente, pocas veces están rodeados de gente que realmente están interesados en sus asuntos personales. Pocas veces vas a ver a personas que lo rodean porque están interesados en los problemas que ellos tienen, en las necesidades que ellos tienen o aún en sus propias vidas. Poca gente. Ahora, no digamos las exigencias que algunas congregaciones ponen sobre la esposa del pastor. Algunas congregaciones ponen una carga sobre la esposa del pastor, la ponen también sobre los hijos del pastor. De hecho, hay un dicho por ahí, hijo de pastor. ¿Sí o no? Las familias pastorales, hermanos, debemos recordar que son seres humanos, no son robots, no son Superman, no son superhéroes. Las familias pastorales somos seres humanos que tienen y pasan por las mismas necesidades que tú y yo pasamos. ¿Sabías que también hay un gran precio por ser la esposa del pastor? La esposa del pastor posiblemente trabaja hasta mucho más que el mismo pastor. La esposa del pastor puede ser herida en muchas maneras. Y te voy a dar algunos ejemplos. La esposa del pastor puede ser herida porque hay ataques y hay críticas contra su esposo. Hay ataques y críticas contra sus hijos. Y su dolor todavía se magnifica porque en muchas ocasiones ella no puede defenderse. Y aparte hay muchas expectativas para la esposa del pastor, ¿verdad? Se espera que sea una madre perfecta, que sea una esposa perfecta, que cría a los niños disciplinados, que sean modelo. Se espera que asista a todos los cultos, que asista a todas las celebraciones de la iglesia sin faltar a ninguna. Nomás estoy contándoles lo que pasa en el mundo del ministerio, hermanos. No es queja. Estamos aquí bien agradecidos sirviendo al Señor. Pero te voy a decir una cosa, si la mujer, la esposa del pastor, se queja del llamado que tiene de su esposo, no sé, ¿cómo puede ser posible? Los miembros de la iglesia, ¿cómo puede ser posible que no tenga comprensión? Si ella expresa de repente algún sentido de frustración, lo único que va a escuchar es ¿para qué se casó con un pastor? ¿Sabías tú que también la esposa del pastor es la que menos desea ser esposa del pastor? ¿Qué le debemos a la esposa del pastor? Le debemos el derecho de ser ella misma. ¿Qué le debemos a la esposa del pastor? Velar por su salud espiritual, también por la física y por la emocional. Le debemos el respeto cuando está cansada, cuando no va al culto, cuando no habla. Debemos orar por ella fielmente, orar por sus hijos también. Debemos animarla, debemos levantarle los brazos porque ella también se cansa. Así como el pastor o el ministro también requiere que le levanten los brazos, la esposa del pastor también lo requiere. Ella tampoco es Superman. Y aparte tiene todavía su familia, tiene su casa, esto y lo otro. Y te voy a decir otra cosa, mucho del éxito que tiene un pastor, mucho del éxito que pudiera, digo entre comillas éxito, porque aquí el éxito es que lleguemos a Cristo, ¿no? En la vida. Pero entre comillas, el éxito de un ministerio, de una iglesia, de un pastor, realmente descansa por la mujer que está a su lado. No está detrás, está a su lado. En mi caso, tengo a Aide a mi lado. Nayeli está al lado del pastor Hugo. Hermanos, la esposa del pastor merece respeto, merece amor, merece nuestra oración. ¿Qué le parece si vamos a ponernos de acuerdo el día de hoy en orar por ellas? ¿Les parece? ¿Sí? Hay que orar por las esposas de los pastores.
El asunto es este, hermanos, cuando aquí dice, hey, os rogamos, hermanos, que reconozcan, que amen, que honren a los que trabajan entre vosotros, hermanos. Eso implica, hermanos, que les tengamos consideración, que les tengamos en alta estima. Yo hubiese querido que no me hubiera tocado este pasaje porque a mí no me gusta hablar de esto. Pero te voy a decir una cosa, hermanos, para ser reales. Nosotros, los ministros, tenemos que hablar de perdón cuando aún muchos a nosotros nos ofenden. Nosotros tenemos que ministrar a veces sanidad cuando aún nosotros mismos cargamos dolores en nuestro propio cuerpo, cuando cargamos también enfermedades nosotros mismos. Nosotros tenemos que consolar almas cuando muchas veces nosotros necesitamos también el consuelo. Nosotros estamos en la obra tratando de restaurar familias cuando nosotros lloramos por la nuestra. Nosotros tenemos que hablarle a la gente de confiar en Dios, de hablar con Dios, de oír a Dios, aunque nosotros por dentro digamos, Señor, ¿por qué estás en silencio conmigo también? Hermanos, la palabra de Dios dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Hermanos, nosotros diariamente tenemos que vencer también cada día nuestra propia carne. Nosotros también diariamente tenemos que ver el suplir las cosas de la casa. ¿Tú crees que a nosotros no nos llegan biles? A ti te llegan, a mí también. ¿Deudas tenemos? También tenemos. ¿Cuántas veces tenemos que decir al final de un servicio, tengan la paz del Señor, pueblo de Dios? Y nosotros por dentro estamos diciendo, Dios, socórreme. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Sabes? La mayoría de los miembros de una iglesia, y no es queja, una vez más, estoy simplemente hablando realidades, ¿ok? Porque tenemos que, no solamente a los que están en esta iglesia, sino a los que conocemos de otras iglesias, porque estoy seguro que conoces a otros pastores. Es más, yo te voy a animar a que hoy en la tarde les mandes mensajes a los que conozcas, ¿no? Mándales mensajes de ánimo, ¿ok? Lo necesitan, pero sabes, la mayoría de los miembros de las iglesias tienen tiempo para paseos, para hobbies, para deportes, para descansos, para vacaciones, para viajes de placer, del ver de sus casas, de sus mascotas, etcétera, y demandan todavía de la iglesia o de los pastores de atender necesidades cuando tienen problemas, etcétera, etcétera. Pero lo que menos consideran es si los pastores o el cuerpo pastoral también han tenido su propio descanso. Y se olvidan que muchas veces en el pasado han recibido mucha ayuda de los ministros, de la esposa del pastor, del mismo ministro, del pastor también. Se olvidan. Y también muchos se olvidan de que hay también costos de operación de una iglesia. Hermanos, una de las preocupaciones que también despierta a un pastor y a un ministro es el saber de que hay costos de operación también para operar la iglesia. Pero Jeremías 3:15 dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Ahora, con ese versículo yo quiero proseguir, porque fíjate bien la segunda razón, dice, aprecien el liderazgo porque tiene responsabilidad o cargo, ¿sobre quién? Sobre ustedes. Fíjate bien lo que dice el versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿en dónde? ¿O cómo? En el Señor. Y eso es clave. Cuando dice que os presiden en el Señor es clave. Eso es muy importante, de hecho. En la vida de la iglesia existe un liderazgo que es ordenado por Dios. Es decir, ha puesto a alguien a la cabeza. Por eso dice el versículo ahí, el verbo os presiden en el Señor. Esa palabra presiden en la Biblia de las Américas dice os dirigen. En la traducción viviente dice os orientan. En la traducción viviente, en la versión internacional, perdón, os amonestan. Así dice. Es decir, estas personas han sido puestas por Dios para estar a cargo, tener cargo en el sentido de presidir, de gobernar, de dirigir, de mantener y sobre todo esa responsabilidad de liderazgo. Pon atención a esto porque dice en el Señor. Es decir, Dios está poniendo aquí un parámetro, ¿no? Y el parámetro es en el Señor. Entonces quiere decir que la responsabilidad es de proteger y avanzar en la dirección bíblica.
Ese es el parámetro. Entonces, en el carácter, en la calidad de cosas relacionadas con el Señor, en relación con las cosas relacionadas con la palabra, los líderes deben ser reconocidos como líderes. Ahora, no te dominan, y pon atención a esto, los ministros y los pastores no te dominan en todos los aspectos de tu vida. Porque hoy día hay muchos movimientos donde se enseñorean de la gente y de todos los aspectos de la vida. Lamentablemente, hay movimientos donde se mueven de esa manera. Pero eso no es un liderazgo bíblico, en realidad es un liderazgo satánico, porque no puede ser de que estos pseudo líderes estén tratando de controlar los aspectos de la vida de una persona que incluyen la vida financiera, que incluyen la vida mental, inclusive hasta la vida sexual. Y no es así, no funciona así. Eso no es bíblico, eso es satánico. Por eso dice aquí la palabra de Dios, los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Son los que tienen que proteger, los que tienen que instruir, los que tienen que dirigir, gobernar en todo lo que tiene que ver con el Señor. Ahora hay otra razón más, el pueblo de Dios debe apreciar el liderazgo porque le da instrucción. Fíjate bien lo que dice al final. Dice, y os presiden el Señor y os ¿qué? Amonestan. Ahora, este versículo es bien interesante porque aquí al final ese os amonestar o os amonestan, ahí la palabra se traduce de diferentes maneras también en las diferentes traducciones y versiones que hay. Os amonestan, los instruyen, les dan orientación espiritual, los guían, los amonestan en el Señor, and give you instruction. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo con ese verbo. Amonestar y exhortar. Y eso significa que voy a desafiar como ministro, como pastor, la mente. Los pastores y los ministros, los líderes bíblicos, lo que tienen que hacer es enseñar la palabra de tal forma que va a desafiar la mente y el corazón de una persona, de la iglesia. El énfasis aquí de la palabra reside en que el verdadero liderazgo se esfuerza continuamente por desafiar la mente, pero fíjate bien, con la verdad, es decir, con la palabra de Dios. Se va a esforzar para enseñar a las personas la palabra de Dios de tal manera que sus mentes y sus corazones son desafiados, pero también son estimulados. Van a ser alentados, las dos cosas. Hay gente que nomás le gusta ir por la motivación a ciertas congregaciones y ciertas iglesias. No, yo quiero ir casi como si fuera una píldora, ¿no? Para iniciar la semana. Pero te voy a decir una cosa, van a llegar a esas congregaciones donde les mueven las emociones, manipulan las emociones, salen contentos, pero cuando salen de la puerta, salen a su verdadera realidad otra vez y otra vez regresan a su casa e inician una semana terrible porque lo que les faltó fue sustancia bíblica. Lo que tiene que haber es palabra de Dios, lo que nutre espiritualmente.